Bueno, muy buenos días, ahora sí, para todos. Por favor, me confirman que estemos viendo la pantalla que esté presentando. Sí, señor. Sí, señor. Listo, Sí, señor. vamos a estar muy pendientes de la pantalla porque en algunas ocasiones, y me ha pasado en estos días con los estándares mínimos, y es que voy presentando, pero creo que la presentación, o sea, como tal, la información se me va y queda en el logo de Human, como en la parte azul. ¿Listo? Si se va la presentación, por favor me informan, ¿vale? Para yo no estar suministrando información sin que ustedes vean la pantalla, ¿vale? Cualquier cosa me avisa. Listo, entonces, con respecto al riesgo físico, el riesgo físico, digamos que en este momento, normalmente nos confundimos con el tema del físico de la persona y el físico del establecimiento, ¿cierto? Estamos hablando que este riesgo físico, ahí sí como dicen, riesgo físico de física. ¿Listo? No del el físico de la persona ni el tema locativo de nuestro establecimiento, no. Eso no va por ese lado. El riesgo físico son los agentes físicos que de una u otra manera me pueden llegar a enfermar o me pueden llegar digamos que producir un accidente. ¿Listo? Ya los vamos a ver para que en este caso, pues ustedes tengan información un poco más clara. ¿Listo? Iniciando, me gustaría pues que por favor me leyeran esta imagen que les estoy presentando en estos momentos, por favor. ¿Quién me ayuda? La enfermedad llega para decirte que la forma de vida que llevas necesita un cambio. Es muy importante y es un poco lógico, ¿no? Nos está diciendo que listo, cuando llega la enfermedad es que estamos teniendo algún tipo de hábito, ¿cierto? Que nos está pues generando esa enfermedad. Entonces, cuando llega la enfermedad, nos está diciendo, venga, necesitamos hacer un cambio para que esa enfermedad desaparezca o prevenir enfermedades. ¿Listo? Entonces, importante esta frase, tengámosla muy pendiente. Si tenemos alguna dolencia, algún tema importante de salud, ¿cierto? Alguna patología, pues debemos identificar de dónde viene y empezar a hacer cambios de los hábitos, sean alimenticios, sean obviamente, vida saludable, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta ello, ¿vale? Bueno, el riesgo físico como tal, les voy a colocar, como siempre, unas imágenes donde ustedes deben identificar el peligro y el riesgo. Ustedes en este punto, ¿cierto? Hay muchas personas que ya tenemos, que ya tuvieron reinducción, ya están en autoevaluación, ya están en el salón de seguimiento, ¿cierto? Entonces, ya debemos tener un poco más claro lo que es el riesgo y el peligro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para el factor de riesgo físico debemos saber identificarlo para poder atacarlo. ¿Listo? Entonces, en este caso, les estoy colocando acá dos imágenes, ¿cierto? En estos casos, ¿cuál es el peligro? Identifiquemos o tratemos de identificar el peligro. ¿El ruido? El ruido. La primera Ok. imagen, el ruido. Y la posición. La primera, el ruido, estamos hablando que es el de la mano izquierda, ¿verdad? La persona que tiene los audífonos. De una otra manera, el peligro es el ruido, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Ya identificamos el de la primera imagen. El de la segunda imagen, ¿cuál sería? La falta de luz y la posición. Oscura. Exactamente. La iluminación. Ok. Estamos hablando que hace falta Falta de iluminación, ¿verdad? iluminación. En una tenemos ruido y en la otra tenemos falta o falencia de iluminación, ¿verdad? Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Tener daños auditivos y tener daños visuales. Ya viene, exacto, ya estamos hablando de que corremos el riesgo de, ¿cierto? De una enfermedad, de una disminución en algún tipo de audición o de la parte visual, ¿cierto? Hay más, obviamente, riesgos con respecto a estos dos peligros. Entonces ya estamos viendo o ya estamos entendiendo un poco más que cuando decimos riesgo físico,
no estamos hablando de que si la persona es alta, bajita, delgada o gordita, ¿cierto? Sino que son agentes que me pueden llegar a enfermar, que son agentes externos. ¿Listo? Entonces, con respecto, claro, en algún momento puede que que tengamos relación mejor en donde yo estoy trabajando, quiere decir mi parte locativa puede tener relación, ¿cierto? O que incremente que el agente físico me enferme o me haga accidentar, ¿listo? Bueno, riesgo físico, y esto es importante porque pues ahí sí les adelanto, la evaluación de este riesgo viene con sus cascaritas, entonces debemos tener en cuenta que uno, debemos leer bien y dos, estar muy atento a lo que les estoy brindando acá de información, ¿listo? Bueno, acá nos está diciendo que el riesgo físico, ¿qué es? El riesgo físico se define como la probabilidad de sufrir un daño corporal causado por, escuchen esto, factores ambientales de naturaleza física. ¿Sí ven? Entonces, recordemos, riesgo físico es de física, para que lo vayamos entendiendo por ese lado. ¿Cómo qué? Como ruido, vibraciones, temperaturas extremas. Eso lo tenemos que tener claro también, temperaturas extremas, porque es que a veces me dicen, no, es que yo trabajo en Barranquilla y entonces en Barranquilla yo sufro de calor y entonces eso es un agente físico. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de temperaturas extremas, eso ya lo vamos a ver en un momento. Radiaciones e iluminación inadecuada. Esos son los factores de riesgos físicos que nos pueden llegar a afectar a la salud. ¿Listo? Por eso debemos tener muy en cuenta en dónde estoy, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones o mis condiciones de mi lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ¿ustedes creen que pueden llegar a ser muy peligrosos los riesgos de factores físicos? ¿Ustedes qué creen? Que sí, son muy riesgosos. Sí, claro que sí. Claro que sí, ¿cierto? Entonces, miren lo que me está diciendo acá. Estos riesgos, ¿cierto? O enfermedades, o mejor dicho, estos riesgos que pueden provocar enfermedades profesionales, estamos hablando de una enfermedad laboral, ¿cierto? Que me puede llegar a afectar mi condición, me puede dar una disminución laboral, ¿cierto? Física puede ser, lesiones o incluso la muerte. Entonces, por eso es importante que nosotros desde acá empecemos a identificar si en mi droguería, si en mi establecimiento yo tengo riesgos físicos y si tienen una potencialidad significativa, obviamente, para que me pueda llegar a enfermar. ¿Listo? Por eso yo en algún momento les decía, nosotros desde acá evaluamos los factores de riesgos en total, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, que ya hemos visto todos estos, ¿cierto? Biológico, hemos visto todos estos tipos de riesgos. Nosotros los evaluamos, pero hay unos que tienen mayor intensidad o mayor probabilidad de que ocurran. Entonces es importante que ustedes en el momento que los evalúen, ¿cierto? Digan, no, definitivamente yo acá no tengo riesgo público, pero sí tengo riesgo físico porque hay un tema de ruido, ¿cierto? Que ya vamos a ver el tema de ruido. Es que una cosa es ruido y otra cosa es el sonido. ¿Listo? Ya vamos a ahondar en ello. ¿Listo? Bueno, riesgos o tipos de riesgos por ruido como tal. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? La exposición a niveles sonoros elevados que pueden causar pérdida de audición, fatiga, estrés irritabilidad. Entonces, evaluémonos. Nosotros dentro de la droguería, dentro de mi establecimiento, yo tengo factor de riesgo físico por temas de ruido. Ruido, estamos hablando de ruido, es cuando ya nosotros sentimos molesto, ¿cierto? Lo que está ingresando ahí al oído, ¿cierto? Esas ondas que me ingresan al oído, yo ya lo noto molesto, eso es uno. Ahora, hay que tener en cuenta que hay unas mediciones, ¿cierto? Hay unas mediciones y para todos los riesgos básicamente se mide de alguna manera. Para el ruido normalmente se mide en decibeles. Con esto les quiero decir, bueno,
¿Cuándo sé? Porque pues no vamos a contratar a una persona para que me haga ya una medición de ruido en el establecimiento, o sería buenísimo hacerla, pero yo debería mirar, venga, ¿en qué momento a mí me parece ruidoso? Uno es cuando siento la incomodidad, ¿cierto? Cuando yo siento la incomodidad del ruido, del sonido que está ingresando al establecimiento, me siento incómodo. Uno. Dos, el tema de si en el momento de que yo hable con una persona y estoy a 1 metro de ella, ¿cierto? Que es como mi espacio donde yo normalmente me muevo con las personas y no la escucho, quiere decir que hay una contaminación en el ambiente por factor de ruido. Ahí nosotros sabemos con esas dos mediciones o con esas dos sensaciones, nosotros podemos decir, venga, yo tengo ruido en mi droguería, tengo ruido en mi establecimiento. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El sonido normalmente es, cuando no me siento incómodo, ¿cierto? Tengamos eso en cuenta. Entonces, hay unas mediciones, claro, hay unas mediciones que me dicen, venga, después de tantos decibeles, usted ya está en contaminación o tiene un ambiente nocivo para su salud. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? Claro, yo puedo decir, venga, yo estoy a 85 decibeles, de ejemplo, estoy a 85 decibeles, y quiere decir que yo puedo trabajar en ese ambiente solamente entre 6 a 8 horas, por ejemplo. ¿Cierto? Si yo no puedo, digamos que tener ese control y tengo que exponerme mucho más tiempo dentro de ese ambiente ruidoso, pues me van a empezar a causar enfermedades. Voy a empezar a tener inconvenientes a nivel salud, que ya digo cuáles son. Entonces, miren aquí, estamos hablando que los entre 10 y 30 decibeles, que normalmente son como en las bibliotecas, ¿cierto? Estamos hablando de que estamos expuestos a este tipo de decibeles, es decir, estamos hablando aún de sonido. ¿Listo? Dos, entre los 30 y los 55 decibeles es bajo. Entonces estamos hablando de que es muy bajo, bajo, ¿cierto? Obviamente también tenemos que evaluar eso en el tema del ruido, no solamente en el aspecto laboral, sino también en el aspecto social y en el aspecto familiar, ¿cierto? Yo en dónde me estoy moviendo y si me está afectando o no el ruido. Por eso se complica o por eso hay tantos pasos para poder decir si es laboral o no. Porque en la investigación de los enfermedades de origen laboral, ellos verifican la parte social, la parte familiar, la parte laboral. Entonces, obviamente hacen una medición en la parte laboral, pero también empiezan a indagar, venga, usted, ¿qué hace en sus tiempos libres? No, es que yo salgo de rumba todos los fines de semana. Ah, entonces se expone a música alta, a no descansar el oído, porque pues está todo el tiempo, prácticamente todo el día o una gran parte de la noche y el día pues despierto con contaminación auditiva. No, es que lo que pasa es que yo llego a la casa y entonces me pongo a escuchar música con audífonos. O no, entre el trayecto de la casa al trabajo, de trabajo a casa, yo normalmente utilizo audífonos. Ese tipo de cosas son las que también pueden llegar a desgastar el oído, ¿listo? La audición, ¿vale? Entonces estamos hablando de que muy bajo, de 10 a 30 decibeles, bajo entre 30 a 55 decibeles. Según, digamos que esta Organización Mundial de la Salud, la OMS, consideran que los 50 decibeles puede ser el tope, ¿cierto? Máximo como el deseable, ¿cierto? Yo no me debería exceder de los 50 decibeles, ¿listo? Como para tenerlo en cuenta. Eso ahí también, de la parte ambiental en Colombia, donde nos dicen, venga, hay zonas en las ciudades donde son más ruidosas, donde hay más contaminación auditiva. Entonces también debemos tener en cuenta esa información, ¿cierto? Entonces, según la OMS nos dicen que hasta los 50 decibeles, básicamente es en un ambiente controlado, que podemos tener ese punto, ¿cierto? Entre 50 y 55, que yo puedo estar expuesto a este nivel de sonido durante todo el tiempo, ¿cierto? No me va a causar a mí una enfermedad.
pero ¿en qué momento se parece ruidoso? Si estamos hablando entre 50 y 55, ¿en qué momento podremos estar diciendo o cuál sería la medida para decir, venga, esto es ruido como tal? Porque estamos, hasta aquí estamos hablando de sonidos. Es un sonido, suena, pero cuando hablamos de ruido, ¿desde qué nivel o desde qué punto en decibeles podríamos hablar nosotros de ruido? Que pase de 55 por ahí a 80 o 70. Sí, muy bien, muy bien. Según los estudios, miren lo que me dice acá, según los estudios, el ruido es a partir de los 65 decibeles, ya es un tema ruidoso, como les comentaba. Esos son estudios que se pueden realizar. Entonces, venga, es que si yo estoy a 65, a 80 decibeles, no se puede usted exponer a más de 8 horas bajo ese nivel de ruido, ¿cierto? Porque esto ya es ruido. No, que es que estamos a 90, ahí que lo que tengo que hacer es empezar a disminuir 6 horas o 7 horas. No, que es que estamos a 100 de decibeles, no, eso ya es muy ruidoso, ya estamos a tener, tenemos que hablar es de, no de tanto de el tiempo de exposición reducirlo, ¿cierto? Las horas, 8, 9, 5, 7, según, sino que ya tenemos que empezar a hablar es de elementos de protección personal, ¿cierto? Porque estamos hablando de que todo está dentro de un mismo ambiente, uno, y dos, pues que estoy expuesto en toda la jornada. Entonces yo tengo que empezar a identificar eso. ¿En cuántos momentos o en qué momentos eh, de mi jornada laboral siento molestia con lo que está pasando a mi alrededor, ¿cierto? En cuanto a ruido. He visto algunos locales que están dentro de, no sé, lo tenemos al frente de una avenida, que es el ejemplo que siempre les he puesto, pero son ejemplos reales, que estoy al frente de una avenida, obviamente el establecimiento no tiene salida, solamente tiene una entrada y una salida, y cuando pasan los camiones, cuando pasan los buses, cuando pasan los carros, cuando pasa el vendedor, ¿cierto? Entran esas ondas de sonido, esas ondas sonoras, y empiezan a molestar, ¿cierto? Porque miren lo que dice aquí arriba, estrés e irritabilidad, ¿cierto? No solamente es el tema del oído, sino también a nivel psicológico me afecta. Entonces, ¿cuántas veces? Esa es la forma de medir cuántas veces en mi establecimiento, cuando yo estoy trabajando, el ruido molesta. ¿Será que son 2, 3, 4, 5, 10 veces al día? Para mí me parece que ¿Verdad? para ti es todo el tiempo. Señor, todo el tiempo. Todo el tiempo molesta. Exacto, entonces ahí estamos hablando que según la zona donde yo estoy, la zona donde está mi establecimiento, no, el trayecto donde yo me muevo, también estoy teniendo ese tipo de cosas. Tenemos que empezar a identificar o a verificar qué podemos hacer. Como les comentaba, hay personas que colocan en el medio, porque hay fuente, medio y trabajador, ¿cierto? En el fuente, pues la fuente, pues desafortunadamente para la avenida no podemos hacer nada, ¿cierto? En el medio podemos colocar unas barreras que a veces los colocan como la del COVID. Hay unas droguerías que le colocaron vidrio, hay unas que les colocaron un plástico. Eso es en la fuente. ¿Para qué? Para que las ondas sonoras no entren directamente a donde estamos nosotros, ¿cierto? Y obviamente, pues ustedes no creo que vayan a trabajar con tapaoídos, ni de inserción ni de copa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues de pronto el nivel no es tan alto. Por acá tengo a don Oscar con la mano levantada, cuénteme. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo vamos? Buen día. Bien, sí, señor. Qué chévere, me Señor, alegra. cuéntenos. Ingeniero, pero digamos, por lo menos tú estás hablando de que hay que buscar maneras de cómo prevenir eso. Pero, por ejemplo, en casi todos los barrios de Bogotá, por no decir que todos, Sí. pasa amigos visitantes de este sector, el que vende el aguacate, el que vende la yuca, el que vende el plátano, el que vende el tomate, el que vende la cebolla, el que vende el pescado, el que vende todo. Y si no pasan unos 10 o 20 al día, son poquiticos. Entonces, ¿tú cómo puedes controlar una cosa de esas? Es la pregunta que yo me hago por un Exacto. Ahí, don Oscar, por ejemplo, esa es la fuente y es muy complicada. O sea, la fuente como tal es muy complicada controlarla con con lo que estamos hablando en este caso, ¿cierto? Con el de ruido. Es muy complicado porque la fuente, yo no le puedo colocar un silenciador a esas motos que le ponen ahí al resonador, ¿cierto? Yo no se lo puedo quitar.
Entonces lo que yo tengo que hacer es trabajar desde el medio, ¿cierto? Desde el medio, o sea, la fuente, pues desafortunadamente no lo puedo controlar, pero sí puedo colocar un control en el medio, como les comentaba, hay unas personas que le colocaron, les colocan una película de acetato o vidrio, eso de una otra manera pega, no deja que entren todas esas ondas directamente al establecimiento. ¿Sí? Eso es un control en la fuente, perdón, en el medio. Ya cuando hablamos del trabajador, pues ya estamos hablando pues, que elementos de protección y como les comentaba, es muy complicado que ustedes nos van a colocar aquí el tapabocas de inserción o el de copa. No lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta más, es la acción es en el medio, ¿listo? Entonces para tenerlo ahí en cuenta y verificar, venga, no sé, una cosa es el sonido intermitente o continuo, eso también tenemos que evaluarlo, ¿cierto? Pasan 10, 15, 20. Ah, bueno, pero pues no es constante el ruido, ¿cierto? Entonces todo eso nos está a nosotros generando esas actividades de prevención. Entonces vamos a colocar, no, puede, ante todo digamos que el tema preventivo, podemos colocar ahí el acetato, si es el caso, pues para no colocar vidrio, porque pues obviamente es un poco más costoso, pero tenemos que tener en cuenta o evaluar mejor si eso me puede llegar a mí a causar la enfermedad o me puede llegar a causar un accidente con respecto a lo que es el ruido. Por acá tengo a la señora Alcira Ballén con la mano levantada. O se le levantó la manito a la señora Alcina. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el ruido? Según. Entonces, estamos hablando que ruido en el trabajo causa daños auditivos permanentes e irreversibles. Eso es el tema importante con el ruido. Por eso hay que cuidarnos, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel social y familiar. También nos debemos cuidar el tema auditivo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes en sus momentos disminuyan en la capacidad auditiva, eso no se recupera. Eso ya no se recupera. Eso no es que venga yo descanso un ratico o unos meses o algo o tengo que hacer terapia para recuperar la audición. No, eso lo que se disminuye ya no se recupera. ¿Por qué? Porque recordemos que el oído tiene los tres huesecillos más pequeños que tenemos nosotros el ser humano, ¿cierto? Entonces, esos huesecillos lo que hacen es desgastarse. Al desgastarse, pues no hay nada que hacer para, venga, es que, venga, lo rellenamos otro poquito. No, eso no se puede hacer. ¿Listo? O la ciencia pues no ha llegado hasta allá para recuperar el tema de la audición de esa manera. ¿Listo? Pero también genera efectos no auditivos, incluyendo estrés, lo que les comentaba. Una cosa es la parte auditiva, otra cosa es el estrés, otra cosa son problemas cardiovasculares. Imagínense, según el nivel de ruido al cual yo me esté, digamos que, inmerso. Esas personas que están todo el tiempo bajo más de 100, 90 decibeles, eso afecta porque recordemos que el ruido todo es vibración. Entonces también puede llegar a generar problemas cardiovasculares. Dificultades de concentración, ya lo sabemos, reducción de la productividad y mayor riesgo de accidentes. En el momento que yo esté desconcentrado, que yo esté disperso por el tema del ruido, pues puedo llegar a generar un accidente a mi persona como tal o a mis compañeros de trabajo o a su cliente. Entonces hay que tener en cuenta ello. Todo esto, digamos que debemos tenerlo en cuenta que genera de una u otra manera unas advertencias, unas señales. Y obviamente pues ya vienen del tema de las enfermedades. Por ejemplo, pérdida auditiva inducida por ruido, que es la hipoacusia. Esa es la que yo les comento. Si yo empiezo a tener hipoacusia, se me empieza a disminuir la audición, ¿cierto? Ya eso definitivamente yo ya no lo recupero. Entonces, para las personas que les gusta escuchar música a alto volumen, a las personas que les gusta estar con sus audífonos, a los hijos, a nuestros hijos, todos ellos también tenemos que hacerles recomendación. Normalmente ya los celulares llega a un punto de que usted les va subiendo el volumen y le genera la alerta de que ya está muy alto, ¿cierto? El nivel de volumen. Entonces, todo eso debemos hacerle caso a estas advertencias porque no recuperamos o no volvemos a ver, o mejor, no volvemos a escuchar mejor, ¿cierto?
Tinnitus, recordemos que el tinnitus son digamos que ese pitido que normalmente sale en los oídos cuando estamos cansados o estamos después de exponernos a un ruido bastante, pues cuando ya llegamos a un punto más controlado, empezamos a escuchar esas campanitas o ese tono, ¿cierto? Por eso le dicen tinnitus. Esos son advertencias de que estamos excediendo el tema a nivel auditivo. Y, Perdón, pues, perdón, don Felipe, señor, en la cuestión también del tinnitus, también se presenta mucho en los adultos mayores, que frecuentemente llegan diciendo que tienen como una musiquita por allá, como una orquesta, que les damos para esa cuestión del problema de tinnitus. Se presenta también en los adultos mayores, ¿no? sí, señor, y pues también hay que tener en cuenta que el tinnitus a veces viene por otras circunstancias, ¿no? De salud. Pero pues normalmente, y para el tema de ruido, no sé si a ustedes les ha pasado. Ustedes van de pronto a una reunión familiar donde hubo musiquita y bailaron y por allá subieron el volumen y demás, y resulta que al otro lado ustedes se despiertan y tienen el sonido, ¿cierto? Eso es cuando estamos hablando de una fatiga visual, una fatiga visual digo yo, una fatiga auditiva, ¿cierto? Ese tipo de tinnitus puede ser controlable. Ya hay otros aspectos como la edad, otros temas de salud que pueden llegar a empezar a generar el tema de este tipo de sonidos, ¿cierto? Pero También entonces, las infecciones auditivas. también, Tinnitus. exacto, exacto. Entonces, todo ello afecta la audición. Entonces, uno de esos aspectos importantes es el tema de ruido, ¿cierto? Que para el efecto de lo que estamos hablando en estos momentos es el tema del sonido o ya que se convierte en ruido y cuánto yo estoy expuesto a este ruido, ¿cierto? Entonces, hay que tenerle cuidado, hay que empezar a ver esas señales que nos está dando el mismo cuerpo, ¿cierto? Sí, es indispensable que yo tenga un control en el medio, pues ¿por qué no evaluarlo? ¿Cierto? Recordemos que estamos hablando de que estamos a tiempo de generar acciones de prevención para tener una buena calidad de vida ya cuando tengamos 80, 90, 100 años, ¿cierto? Tener una buena calidad de vida en ese momento. Bueno, estamos viendo todos pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Y Sí, una señor. pregunta con respecto a Señora, las por acá, motos, señora. ese horrible ruido, ¿no prohíben esa parte? Es que, bueno, digamos que hay varios controles. A nivel nacional hay varios controles con respecto a lo que es el ruido. Entonces, la parte de la Secretaría de Ambiente o el Ministerio de Ambiente tienen sus controles con respecto a la contaminación auditiva. Entonces, por eso les comentaba, hay sitios específicos en las ciudades donde ellos miden el ruido. Entonces, puede ser el ruido por el tema de vehículos. Hay mediciones ambientales, por ejemplo, en el tema donde están construyendo, donde hay un tema de construcción, ¿cierto? Y obviamente, pues hay controles para los vehículos, entonces ellos no pueden exceder en la tecnomecánica, no pueden exceder ciertos tipos de ruido, ¿cierto? Pero es muy difícil controlar, por ejemplo, los vendedores ambulantes, es muy difícil porque ellos sí colocan el megáfono y le suben a eso porque necesitan vender, ¿cierto? O las personas que colocan el bafle para digamos que tener más evidencia y que tienen abierto, que tienen promociones, que mejor dicho, y eso también, si tienen música, pues eso debería controlarse por Psycho y Asimpro y demás. Entonces hay muchos controles con respecto a ello, pero el tema es que no hay tanta gente para controlar, ¿cierto? Es decir, tenemos mucha legislación, mucha resolución, pero necesitamos manos para poder controlar ese tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, digamos que es muy complicado, como les decía, el tema de la fuente. Es muy complicado controlar. ¿Listo, señor Oscar? Cuéntenos. Ingeniero, y otra pregunta es que yo he tenido siempre una duda. ¿Cuál es la afectación Señora. y por qué es la prohibición que dicen que contaminación visual?
Es que en el tema ambiental también hay contaminación visual por los letreros, por las vallas, porque de pronto en una zona hay muchos letreros, eso es contaminación visual. Eso lo consideran como contaminación visual. Y según el letrero de grande que sea, o si mi valla tengo un montón de información, entonces eso lo controla el Ministerio de Ambiente o la Secretaría Pero también. eso, ¿cómo lo puede afectar? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros? No, eso sí es un tema más administrativo, no tanto de enfermedades, no, eso no viene por ese lado. De pronto lo que puede hacer es Ok. estresarse a la persona, pero el resto no. O sea, digamos que eso es un tema más administrativo, que por eso tienen unas vallas, empezaron con el tema de las vallas, que los letreros o los avisos de los comercios sean un poco más controlables. ¿Cierto? En lo grande, los colores y demás. Pero va por ese lado. ¿Listo? Justamente Ah, también lo ok, que su muchas merced gracias. hablaba, ingeniero, que se trata también como ese cansancio visual, porque a veces se satura tanto de tanto ver Exacto. tantas cosas mentalmente y se satura la mente y pues igual eso también afecta físicamente, porque siempre vamos a estar cansados y no disponibles. Exacto, exacto. Entonces, digamos que lo generan por ese lado. De pronto también hicieron un estudio con respecto a que si hay mucha valla y mucha información, la gente se distrae, por ejemplo, al conducir y genera ciertos accidentes. Entonces, lo manejaron fue por ese lado, más por el tema digamos que en seguridad y en el trabajo uno no habla normalmente de contaminación visual por ese tipo de situaciones. Uno normalmente no lo habla. Pero entonces, sí, a nivel general puede llegar a afectar o tiene otras implicaciones que por eso es que lo evalúan. ¿Listo? Bueno, les estaba comentando el tema de lo que es el que estaban viendo la pantalla, ¿no? Entonces, por favor, lean estos dos acertijos y me dicen cuáles son las respuestas, por favor. Hay 30 segunditos para que lo lean, lo analicen y si se la saben, por favor, nos comentan. Crezco a pesar de no estar vivo. No tengo pulmones, pero para vivir necesito aire. El agua, aunque no tenga boca, me mata. ¿Qué será eso? Uno. Dos. Hay algo que aunque te pertenezca, la gente siempre la utiliza más que tú. ¿Qué es? ¿Qué serán esos dos acertijos? Cuéntenme. La primera es la naturaleza, como los árboles, puede ser. Por acá ya lo dijeron, en el chat ya lo dijeron. La segunda es el nombre. Sí, señora Luz. La segunda es el nombre y la primera es el fuego. ¿Listo? Entonces recuerden, eso en un asado normalmente uno que le echa al fuego para que avive, le echa aire, ¿cierto? Y cuando ya lo necesita uno, pues lo rocía un poquitico de agua. ¿Listo? Y efectivamente el nombre. Listo, perfecto. Recuerden, la pausa activa, aunque nosotros tenemos la pausa activa, que es de manera osteomuscular, recuerden no dejar la parte mental a un lado. También ejerzámosla, ejercitémosla y demás. ¿Listo? Bueno, sí, ya identificamos uno que es el de ruido. Les generé, digamos que una información, digamos que amplia con respecto a este, porque ustedes, digamos que de una otra manera tienen exposición a él. El otro riesgo que tienen ustedes es el de iluminación. Señora, ¿alguien me estaba comentando? Listo. Iluminación, niveles insuficientes o excesivos. Recordemos que acá estamos hablando de lo que es extremos. O poca iluminación o mucha iluminación, ¿cierto? Afecta la comodidad, la eficiencia, la seguridad, teniendo o pudiendo causar fatiga y errores. También la iluminación nos puede llegar a afectar. Identifiquemos. No, es que yo tengo en la droguería donde atendemos y todo el tema, santería, tengo muy buena iluminación. Pero resulta que nosotros estando en mi bodega no hay iluminación.
tengo que tantear las cosas. Ahí tenemos una falencia, ¿cierto? O no, es que tengo muchísima iluminación que eso también me afecta. Hay que tener en cuenta ello. Entonces, el exceso de luz o el deslumbramiento, ¿cierto? Es demasiada luz, puede causar molestias, fatiga visual, ceguera temporal o a largo plazo. Entonces, estamos hablando que tenemos mucha iluminación, tenemos que evaluarlo. Si dentro de mi establecimiento, en algunos sectores, o me siento incómodo, tengo una incomodidad con la luz, pues evaluémoslo, ¿cierto? Recuerden que los bombillos también vienen pues por capacidades, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta ello. Deficiencia de luz, no hay luz suficiente, lo que dificulta ver detalles y exige un esfuerzo extra de los ojos. A veces uno dice, fue madre, acá necesitaría una lámpara de apoyo o necesitaría otro bombillo, ¿cierto? Provocando fatiga visual, dolores de cabeza y errores. Si ven que normalmente este tipo de riesgos no solamente afecta la parte, digamos que en este caso la visual y en el ruido, pues el oído, porque también estamos hablando que, que nos empiezan a afectar a nivel del estrés, ¿cierto? Empezamos a enfermarnos de otra manera, ¿listo? Entonces, también la poca iluminación también nos puede llegar a afectar. Por eso les comento, recuerden que no solamente es intralaboral, sino también debemos evaluar lo extralaboral. En mi casa, donde normalmente yo descanso, tengo mucha, tengo poca. Bueno, eso también lo tenemos que identificar. Por acá nos dicen fotosensibilidad, sí. Aquí Olga nos dice, hay personas que son fotosensibles. Entonces, eso también son condiciones que tiene la persona, ¿cierto? Que puede que le afecte la iluminación, ¿cierto? La iluminación que yo tengo. Entonces, también debemos tener en cuenta ello. Y la calidad la calidad de la luz. Yo puedo tener muchísimas bombillas, pero esas bombillas son de poquito voltaje. Quiere decir que la calidad de la luz, por más que tenga muchas, no es de buena calidad, ¿cierto? Tengamos eso en cuenta. O no, no es que yo tengo un bombillo que, mejor dicho, alumbra con un berraco, pero solamente tengo uno y necesitaría por ahí unos 2 para la zona donde estoy, ¿cierto? Entonces acá nos dice, la luz puede ser inadecuada en su color, ¿cierto? Recuerden que en algún momento teníamos luz amarilla, ¿cierto? Ahora todo está pasando a luz blanca. Distribución o estabilidad, hay veces que tenemos la lamparita que se mueve para todo lado y entonces eso también nos va a afectar, causando deslumbramientos, sombras indeseadas, para parpadeos, perdón, y efectos que de una u otra manera a nosotros nos va a afectar y nos va a hacer accidentar o nos va a empezar a enfermar de manera visual, ¿cierto? Tengamos eso en cuenta. Por eso debemos identificar si las luces que tenemos en el establecimiento en el momento que nos toque prenderlas, o hay establecimientos que por su misma posición todo el día tengo que tenerlas prendidas, ¿cierto? Entonces yo tengo que empezar a identificar si es de buena intensidad, no es cambiar el bombillo por cambiarlo, no, tengo que verificar, venga, qué tanta intensidad tiene, o hay veces que colocamos de uno, el otro del otro, entonces todo eso va a influir. Y a veces unimos las dos cosas. Tengo ruidos en el establecimiento y tengo una luz deficiente. ¿Sí ven? Entonces todo eso me va a mí a llevar a que tenga estrés, a que me irrite, a que no tenga buen servicio al cliente. Entonces todo eso de una u otra manera también afecta. Señora Eli, cuéntanos. Pues también tenemos que ser conscientes que vienen con una vida útil. A veces se ponen muy opacas y pues es el momento en que tenemos que ser conscientes que hay que cambiar el foco. Exacto. Eso también, por ejemplo, otra cosa, aquí reforzando lo que dice Elizabeth, es que a veces no limpiamos el bombillo, no limpiamos el foco. Y eso puede ser muy bueno el bombillo, pero tiene capa de polvo y eso empieza a disminuir también y empieza a disminuir la capacidad de la misma bombilla y puede que dure menos, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, hay que tener también en cuenta ese mantenimiento preventivo que yo le debo hacer a las luminarias, ¿cierto? Yo he visto que hay unas vitrinas que tienen su propia iluminación, esas también hay que hacerles
pues su mantenimiento, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta que esos aspectos también pueden llegar a afectar la labor nuestra y obviamente pues la salud. ¿Listo? Entonces, inicialmente, nosotros haciendo el análisis, ustedes tienen dos riesgos principales. Riesgo de ruido y riesgo por iluminación. ¿Por qué? Porque es que los demás riesgos son estos. Por ejemplo, riesgos por radiaciones. ¿Ustedes será que tienen este riesgo por radiaciones? ¿Ustedes qué dicen? Sí, señor. ¿En cuanto a qué? ¿O en dónde? Me imagino que en cuanto al manejo de los computadores y los celulares, ¿no? Ahí hay radiaciones, exacto. Entonces recordemos, para que a mí me haga efecto en la salud o un mal efecto, ¿cierto? Que me empiece a perjudicar mi salud, yo debo tener una exposición a altas radiaciones. Entonces, esas radiaciones se dividen en las ionizantes y las no ionizantes. ¿Listo? Entonces, las no ionizantes, la luz visible, es decir, sol, esas son radiaciones no ionizantes. Ondas de radio, de televisión, de microondas. Si ven que normalmente estamos en contacto con ellas, Ingeniero, disculpe, no se mira. Fue la imagen. ¿se fue la ¿Se fue la imagen? imagen? Sí, señor. Listo, listo. Ya vamos otra vez porque se nos fue la imagen acá. A ver. ¿Me avisan, por favor, si ya la estamos viendo? Ya. Listo. Ya, sí, Entonces, señor. tenemos Gracias. la radiación. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Radiaciones no ionizantes. Entonces, luz visible, la del sol, ondas de radio, eso normalmente se tienen, y los microondas. Esas son las no ionizantes. ¿Estamos expuestos? Sí, pero de una u otra manera no nos afecta tanto. Entonces, son campos electromagnéticos y radiaciones ópticas que también pueden causar efectos adversos a la salud si estoy todo el tiempo expuesto a estas radiaciones. Todo el tiempo en el sol. Eso es, de una u otra manera me puede hacer daño. Todo el tiempo, bueno, es que las ondas de radio, eso ya, básicamente, eso ya casi no, ¿cierto? Se tienen, porque pues ya la gente escucha radio hasta por internet, ¿cierto? Entonces, igual, el que tiene su radio, su grabadora, pues tiene, pero no afecta tanto porque no son tan intensas. Lo mismo en microondas, nosotros no estamos todo el día con el microondas, ¿cierto? Entonces, son las no ionizantes. Ahora, las radiaciones ionizantes, aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de los rayos X, los gamma, mejor dicho, cuando yo me saco las radiografías. Por eso, cuando ustedes van, o se han tenido la oportunidad de sacarse una radiografía, a ustedes les colocan un chalequito de plomo. No sé si lo han visto. ¿Sí han Sí, tenido la señor. oportunidad? Señor. Entonces, ahí esos sí son ionizantes. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que esas radiaciones ionizantes sí dañan los tejidos del cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que ustedes vieron por allá en el 86, si no estoy mal, por allá lo que pasó en Chernobyl, que fue con el tema de ese accidente nuclear. Eso generaba radiaciones ionizantes, ¿cierto? Cambiaban la estructura, prácticamente generaban cáncer. Entonces, ese tipo de cosas son las que ionizan y nosotros nos preguntamos, venga, ¿será que yo estoy expuesto o no estoy expuesto a esto? Recordemos, una exposición continua, ¿cierto? Por eso es que nosotros al hacer el análisis dijimos, venga, no, para la parte del comercio de las droguerías o en el caso de ustedes, pues ustedes tienen ruido e iluminación, básicamente. Ya lo que es riesgos por radiación, uno dice, uy, no, pues no les puede llegar a aplicar, sí, efectivamente, puede tema, por ejemplo, impresoras, pero no estamos expuestos todo el tiempo a esa impresora, no estamos expuestos todo el tiempo al microondas, ¿cierto? Que es lo que normalmente estamos, o no somos personas de la salud que estamos sacando radiografías todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, Perdón, eso, ingeniero, señor. pero yo Señor, creo que señor. estamos expuestos a todo momento a la radiación, ya que por encima de nosotros pasan una cantidad de cables como las redes de comunicaciones, como de todos esos, y eso estamos expuestos constantemente a la radiación. Es que esa radiación, o puede ser, es que esos cables son, o los de comunicaciones, o son los que son las fibras,
o son los de energía, ¿cierto? Por ese tipo de caucho que viene. Ahí podemos entender, esa es la fuente, muy bien, John, esa es la fuente, ¿cierto? Ese es de donde viene, puede llegar a generar una radiación, ¿cierto? Ya tenemos que mirar si es ionizante o no ionizante, pero ellos tienen un control en la fuente, que normalmente esos cables o ese cableado viene encauchetado, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esas fibras ópticas, ellos tienen un tipo de encauche por fuera y por dentro vienen con un tipo como de aluminio. Entonces, ellos realizan de una otra manera el control en la fuente para efectivamente eso, John, lo que nos comenta, para que eso no salga tan directamente o no salga directamente hacia las personas. O si no, eso ya lo hubieran prohibido hace muchísimo tiempo. Eso Entonces, es justamente para aislar esas radiaciones que da. Es diferente, por ejemplo, ya los ingenieros que trabajan en las subestaciones, que ellos sí salen con algún tipo de radiación porque están directamente en la fuente y no están aislados de nada. Exacto, entonces digamos que en ese sentido, digamos que ya hay un control de ello y por eso es que se ven, ahí el tema de los cables, últimamente lo que están haciendo es colocarlos bajo tierra, no en postes, sino bajo tierra, y eso es otro tipo de control. Y pues obviamente por contaminación visual también, es que uno se encuentra unos barrios con un poco de cables y eso con enredijos, entonces todo eso afecta. Entonces, digamos que en el caso de las radiaciones, tienen su control específico ya en la fuente. ¿Listo? Muy bien por el análisis. Eso es lo que debemos nosotros hacer desde acá. Analizar qué me puede llegar a afectar a mi salud. Y eso está perfecto. ¿Listo? Entonces, radiaciones ionizantes, digamos que estamos expuestos, sí, hasta cierto punto, pero pues no puede que nos llegue a nosotros tan directamente para llegar a afectar la salud como tal. El otro tipo de factor de riesgo físico son el tema de las vibraciones. Ah, ¿cómo así? Oiga, ¿será que nosotros tenemos vibraciones en nuestro establecimiento? Y dice, uy, no, creo que no. O no deberíamos tener vibraciones, ¿cierto? Entonces acá nos dice vibraciones, oscilaciones mecánicas de mano o brazo o cuerpo entero, son las dos básicas que se tienen, que pueden provocar problemas en articulaciones, trastornos vasomotores y lo que son los daños en los tejidos. Entonces, vibraciones de cuerpo entero, transmitida al cuerpo a través de vehículos y plataformas. Por eso es que ustedes dicen, yo digo, no, ustedes como tal no deben tener este tipo de riesgo, ¿cierto? Ustedes vibraciones no sufren ustedes por vibración. ¿Cuáles son los efectos de la vibración por cuerpo entero? Dolores Ingeniero, se fue la imagen. ¿Se fue la imagen de nuevo? Listo. Entonces estamos hablando que los efectos como tal, por vibración en cuerpo entero, estamos hablando de dolores lumbares, abdominales, trastornos musculoesqueléticos, de columna vertebral, problemas digestivos, urinarios, alteraciones de equilibrio y fatiga. Imagínense ese tipo de efectos que tiene la persona que está expuesta a vibraciones por cuerpo entero. ¿Dónde lo vemos? ¿Ustedes dónde han visto esas vibraciones del cuerpo entero? ¿En dónde lo pueden ustedes identificar? Con las máquinas cuando rompen el piso, Sí. los que están haciendo ahorita las avenidas, que es una máquina, no sé, como si fuese un martillo y todo el tiempo está Sí. vibrando. Esos son, digamos que normalmente los efectos que pueden tener esas personas, los que manejan todo el tiempo según el vehículo, maquinaria amarilla, los que son la maquinaria esta de percusión, ¿cierto? Todo eso, las aplanadoras, todo ese tipo de máquinas son las que ellos pueden llegar a sufrir este tipo de efectos en la salud. Señora. Pero ingeniero, es que no solamente eso, o sea, a ver, nosotros estamos expuestos a vibraciones constantes por solamente el flujo vehicular. O sea, solamente el mero hecho del flujo vehicular causa vibraciones en el suelo, o sea, eso en el suelo y subsuelo, para que mejor se entienda. Sí, Eso sí, no sí. es para nada, Sienten apenas porque cuando son pasa el carro, ¿no? estudios, y por más que se haga una plataforma de pavimento de 20 o 30 o 50 centímetros de espesor, siempre va a haber la vibración. Entonces, es una vibración constante a la cual todo el mundo está expuesta, no solamente los de los negocios, sino la gente en general. Ah, en general, claro. Pero entonces tengamos en cuenta
que para que, recordemos que todo esto es a lo extremo, ¿no? Claro, yo tengo vibraciones, he visto edificios que están frente a una avenida y hasta el mismo edificio vibra o se mueve, ¿cierto? Estamos expuestos a esa vibración, pero esas vibraciones a nosotros no nos va a causar enfermedades como las que le causa a las personas de maquinaria, las que manejan la maquinaria, ¿cierto? Claro, nosotros estamos expuestos, pero para efectos de enfermedad no nos va a llegar a afectar, ¿cierto? Eso es lo importante que debemos tener aquí en cuenta. Por ejemplo, las personas que utilizan todo el día herramientas como la que estamos viendo ahí en pantalla. Ya estamos hablando de que hay unas mediciones, por ejemplo, mírenla ustedes ahí, que le colocan un aparatico para mirar o evaluar la vibración que tiene, ¿cierto? Entonces, claro, todos estamos expuestos, como les comentaba, a a todos los riesgos a nivel, digamos que laboral, y nosotros lo evaluamos. Pero hay unos que son mucho más, digamos que tienen consecuencias adversas a la salud del colaborador o de la persona que otros, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa a nivel general. Por eso les comentaba, todo esto lo que estamos hablando, no solamente llévenlo a la parte comercial o a la parte laboral, sino también evalúense a nivel familiar y a nivel social. Porque es que también a veces por nuestros hábitos, no laborales, sino domésticos, digámoslo así, puede llegar a afectar la salud. Y nosotros después estamos diciendo, no, es que eso es una enfermedad laboral. Ah, no. Recuerden que hay una investigación y evalúan absolutamente todos los aspectos de la persona. ¿Listo? Para decir, no, definitivamente sí, es que la persona todo el día taladra, porque su profesión es esa. Yo tengo que ir a hacer obras civiles y obras en casas y mi herramienta es un taladro percutor, por ejemplo. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta ese tipo de acciones, ¿cierto? Hacia los efectos de la salud. Tengan en cuenta, claro, si ustedes después de salir de trabajar van y realizan otro tipo de trabajo, ahí tenemos que empezar a evaluarlo también, porque hay tipos de actividades preventivas para ello. Por ejemplo, exámenes médicos ocupacionales no van a ser tan generales si los debemos ir específicamente a otro tipo de examen, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces hay que tener en cuenta ello. Ahora, vibración mano-brazo nos dice provocadas por herramientas manuales que transmiten vibraciones a través de las manos. Ustedes lo realizan, yo digo, no deberían tener herramientas manuales que transmiten vibración en la droguería y que las estén manejando todo el tiempo, ¿o sí? No, Creo señor, que, no. ¿cierto? Ustedes no realizan o no tienen ese tipo de efecto. ¿Qué pasa con ellos? Síndrome de vibración mano-brazo, que incluye daños en los nervios. Miren lo que causa el tema de la vibración. Entonces, ¿sí vieron? Una cosa es cuerpo entero y otra cosa es el de mano-brazo. Vasos sanguíneos, músculos y articulaciones, trastornos vasculares como el síndrome del dedo blanco, instrumentos y, perdón, entumecimientos y hormigueo, debilidad muscular y un aumento del riesgo de síndrome del túnel carpiano. Si ven que a veces uno decía, no, es que el túnel solamente es por movimiento repetitivo, no, también se puede llegar a generar por el tema de las vibraciones. Entonces, hay que tener en cuenta, por eso les decía que es un poco más, digamos que dispendioso, ¿cierto? Generar un concepto si es laboral o es de origen común, porque hay muchas situaciones que ustedes pueden llegar a tener que puede generar una enfermedad, ya la calificación ya lo dan pues los entes correspondientes, ¿no? Entonces, vibraciones. Pausa activa mental. Pausa activa mental. ¿Cuándo es correcta la siguiente operación? ¿Cuándo es correcta la siguiente operación? Que ya vamos finalizando con la sesión del día de hoy. Que el 11 sea negativo. No, señor. ¿Cuándo es correcta la siguiente operación? 11 más 3 es igual a 2. Cuando se suma 1 más 1.
Ingeniero, No, cuando señor. sumamos el 3 más 2 da 5 y le restamos el 11. No, señora. Cuando se suman Cuando le quitamos el 1, por queda 2. 1 menos 2. 1 menos 3, perdón. No, señor. Entonces, suman. Por acá, Servin Farmacia ya le dio la respuesta. Muy bien. Muy bien. Mírenlo acá. ¿Sí vieron lo que dijo Servin Farmacia? Servifarmacia nos dice cuando se habla de la hora. Muy bien, Servifarmacia. Es decir, las 11 de la mañana más 3 horas son las 2. ¿Listo? Claro, claro. Pausa activa mental. ¿Sí ven? Recuerden. Veámoslas. Busquen. Ustedes en internet pueden buscar acertijos. Descárguense en unos cuantos, analícenlos. Obviamente sin la respuesta, ¿no? Hacen su pausa activa con su familia, con sus colaboradores, en fin, ¿listo? Con sus compañeros, con sus jefes, bueno, listo. Y tenemos el último riesgo o factor de riesgo por riesgo físico como tal, que son las temperaturas extremas. Entonces, miren lo que me dice acá, exposición a calor o frío intensos, que pueden afectar el organismo y provocar fatiga con el calor o problemas relacionados con las bajas temperaturas. ¿Listo? Entonces, son temperaturas extremas. No, es que yo trabajo en Melgar y entonces, mejor dicho, allá, no, son extremas. O sea, tiene que haber un efecto o las temperaturas deben ser muy altas o la condición donde yo estoy trabajando puede llegar a afectarme. ¿Lo podemos analizar? Claro, pero son extremas. Cuando estamos hablando de frío extremo, ¿cierto? Estamos hablando de hipotermia, disminución peligrosa de la temperatura corporal. Recuerden que nosotros tenemos una temperatura, ¿cierto? Normalmente esa temperatura, ¿de cuánto es? La corporal. Ustedes que son los duros de eso. 37 grados. 36. 37, ¿cierto? Normalmente está oscilando en esas temperaturas. Cuando ya la hipodermia, estamos hablando que la temperatura corporal empieza a disminuir de ese punto que tenemos nosotros. Congelación, daño a tejidos por el frío intenso. Entonces estamos hablando de que ya hay un daño que se vuelve negrito el dedo, por ejemplo, la nariz, ¿cierto? Ya no irriga sangre porque pues se congeló, ¿cierto? Ya estamos hablando de eso. Deterioro de la salud puede provocar debilidad muscular, confusión, cólicos y problemas pulmonares o musculoesqueléticos. Esos son los temas por frío extremo. ¿Qué podemos ver en eso? Las personas que trabajan en las cavas, en los frigoríficos, ellos están siempre en una temperatura supremamente baja, ¿cierto? Entonces, por eso el elemento de protección son chaquetas, los guantes, que como tal el uniforme viene digamos que unas condiciones especiales para que no, el frío no ingrese y el calor intenso pues no se salga, el calor corporal no salga. Entonces, ese tipo de elemento de protección, pues obviamente ya va hacia la persona, ¿no? El control, no a la fuente, ni al medio, sino al trabajador. ¿Listo? Y tenemos lo que es el riesgo por temperaturas extremas en caso de el calor extremo. Deshidratación, la pérdida excesiva de líquidos y sales, agotamiento por calor, fatiga, debilidad, sudoración intensa, mareos, náuseas y dolor de cabeza. Personas que trabajan ahí sí, Barranca Bermeja o digamos que en esos sitios que tienen temperaturas altas, o sea, el clima es alto, pero tengo que trabajar todo el día por fuera a exponerme al sol, puede haber ese tipo de deshidratación, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta ello. Insolación, quemaduras en la piel, golpe de calor es la forma más grave con temperatura corporal muy elevada. Si estamos hablando de 37, 36,
de temperatura corporal, esa temperatura empieza a elevarse y estamos hablando del golpe de calor, ¿cierto? Estamos hablando aquí de daño a órganos vitales o puede ser hasta mortal. Pues, tengamos en cuenta, por eso es que debemos tener, cuando la persona tiene fiebre, pues debemos controlarla, ¿no? Es una forma también de tener tipos de afectaciones a la salud. Problemas cardiovasculares y respiratorios. El calor extremo puede desencadenar problemas cardíacos y agravar afecciones como el asma, imagínense. Entonces, cuando estamos hablando, que es el tema de los extremos, ¿cierto? Calor extremo o frío extremo, estamos hablando que obviamente está en riesgo nuestra integridad. ¿Lo tenemos? Yo diría que no, ¿cierto? A menos que usted diga, no, si acá hace un calor el berraco y yo acá no tengo ni siquiera un ventilador, ¿cierto? No tengo, acá no tengo aire acondicionado, ¿cierto? Puede ser que podamos tener una molestia al trabajar, ¿cierto? Por el calor, pero no podemos llegar a este punto de lo que estamos hablando, deshidratación, insolación, golpe de calor y problemas cardiovasculares. Entonces, viendo todo lo que acabamos de ver, básicamente es ruido, iluminación, los que más nos pueden llegar a afectar, ¿cierto? A nosotros. Ya los otros factores de riesgo, pues no puede ser que sea tan, digamos que tan riesgoso para nuestra salud, ¿cierto? Lo evaluamos, sí, pero pues no es tan elevado como los otros dos, como el ruido y la iluminación, para tenerlo claro. Entonces, si ven que fueron factores físicos, ¿cierto? Fueron factores de la física, fueron factores del ambiente donde yo trabajo que me pueden llegar a afectar. Ese es el riesgo físico. Ojalá y espero que no los haya confundido más con la información que les di, pero pues la idea es que ustedes tengan que no es el físico de la persona ni el físico del establecimiento, sino ese tipo de ambiente donde yo me muevo que me puede llegar a afectar. ¿Listo? Por último, tenemos acá, ¿quién me ayuda con esta frasecita, por favor? Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarle. Listo, debemos ser conscientes de lo que me está enfermando para poder decir, venga, definitivamente eso ya no voy con ello, ¿cierto? Normalmente en tema de alimentación o hábitos, para poder generar una buena, digamos que, recuperación, si es el caso. Y porfa, este último, por favor. Ingeniero, perdón, es que no sé quién tiene los micrófonos abiertos porque no te dejan escuchar. Listo, ya. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Hipócrates. Listo, entonces son frasecitas, ya les estoy colocando acá el link de la asistencia, por favor, no se me vayan a ir sin diligenciar el link de la asistencia. Recuerden, recomendación, lean bien las preguntas porque esta vez se las coloqué por ahí con alguna cascarita. Listo, lean bien las preguntas, lean bien las respuestas y muchas gracias por la participación del día de hoy. Como siempre, esto es parte de su cronograma de capacitación para el año 2025. Entonces, espero que les haya servido, ¿cierto?, esta información para que ustedes empiecen a analizar ese tipo de riesgo que a veces nos confundimos, ¿no? Entonces, por favor, diligencien el